Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar presentando sobre algunas de las malformaciones o alteraciones que se dan a nivel de la articulación de la rodilla, específicamente el genu valgo, genu varo, genu flexo y genu recurvato. Bien, voy a poner el cursor de la flechita que me queda más cómodo, así les puedo ir explicando mejor. Bien, para poder evaluar estas alteraciones, estas malformaciones que se dan en la rodilla, en la articulación de la rodilla, es importante poder contemplar lo que es el eje mecánico del miembro inferior. Este eje se forma por una línea que va desde el centro de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación del tobillo. Y bueno, este eje al pasar por la rodilla, lo hace por el centro de la escotadura intercondilia. De esta manera es lo que asegura una distribución uniforme de las cargas en los diferentes compartimientos, tanto interno como externo. Cuando por diferentes causas la rodilla queda por fuera del eje, como es en este caso, estamos en presencia de un genu varo. En cambio, si la alteración deja la rodilla, ¿no?, por dentro del eje, es lo que se denomina genu valgo. Estas deformidades angulares, como pueden ver, se pueden verificar a través de lo que es el plano frontal y trae como consecuencia una sobrecarga, según cuál sea, ¿no? Y el consiguiente deterioro del comportamiento, del compartimiento, perdón, tanto interno, como es en el caso del genu varo, como externo en el caso del genu valgo. Bien, por la posición de nuestro cuerpo existe por sí un grado determinado vinculado a lo que se denomina el valgo fisiológico. Que este valgo fisiológico hace referencia a que por sí tenemos una leve rotación interna de las rodillas vinculada a lo que es el eje mecánico que hablaba anteriormente. Entonces, una de las formas de poder evaluar este valgo fisiológico, que nos permite también remite a si podemos llegar a tener características de genu valgo, es a través del conocimiento del ángulo femorotibial complementario. ¿Tá? Que cuando este ángulo femoral complementario se da entre 170 y 175 grados, estamos hablando de un valgo fisiológico, un valgo esperado. ¿Tá? ¿Cómo es que se mide este ángulo? Es a través, voy a volver a poner el láser, así lo pueden ver. Se mide a través de la intersección que se genera entre el eje anatómico del fémur y el eje anatómico de la tibia, y ese ángulo debería ser, para que sea dentro de lo fisiológico, entre 170 y entre 175. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede cuando este ángulo, ¿sí?, es mayor a 175? Es cuando nos encontramos frente a la presencia de un genu varo. En cambio, cuando este valor es menor, inferior a 170, estamos frente a la presencia de lo que se conoce a un genu valgo. ¿Sí? Ahí podemos ver que esta diferencia angular conlleva a diferentes deformaciones a nivel de la articulación de la rodilla. Bueno, otra también manera de poder interpretar las deformaciones de la rodilla es mediante el conocimiento del ángulo que se denomina ángulo Q. ¿Tá? Este ángulo Q se forma cuando trazamos una línea que va desde la cresta ilíaca anterosuperior
hasta el centro de la rótula y otra línea que va a ir desde el centro de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ah? La diferencia, este angulito que se forma, es lo que se denomina ángulo Q. ¿Ah? Que este ángulo debería ser de 15 grados aproximadamente en promedio, para que sea un valgo fisiológico, siendo común que en los varones sean 14 grados y en las mujeres 17, y se considera patológico cuando es mayor a 20 grados. Acá se puede ver en la otra imagen, bueno, la diferencia que puede haber en los grados también debido a las características anatómicas que presentan las mujeres y los hombres. Y es por eso que también que se da eh, esta variación. Bien, bien, cuando hablamos específicamente del genu valgo, valgo se da cuando el ángulo femorotibial complementario, como nombramos previamente, es menor a 170 grados. Lo que tiende a pasar en estas situaciones es que los cóndilos se empiezan a acercar y los meridianos internos se alejan. Son características que se pueden visualizar, como ven, en el plano frontal. Y en este caso, eh, la persona es incapaz o presenta dificultades de poder aproximar los tobillos estando de pie, ya que las rodillas se aproximan, cuando se aproximan hacia la línea media, chocan entre sí y, y hace que los talones y los pies estén separados y las rodillas se mantengan juntas, como se puede ver claramente en esta imagen. En genu valgo, las extremidades inferiores se asemejan a lo que es una X. Cuando el valgo es exagerado, ¿sí? Que puede ser también el caso de esta foto, los pies se separan mientras que las rodillas se tocan en sus caras internas y la magnitud del genu valgo se evidencia por la distancia que separa los maleolos internos, ¿no? Entonces, bueno, acá en este caso podemos comparar dos figuras donde quizás las dos personas tengan características de genu valgo, pero la separación entre estos maleolos internos, esta figura, y los de la otra, que es esta, es mucho mayor. Y bueno, también es importante considerar que la rodilla valga a nivel estructural puede asociarse con lo que es pronación de los pies, hay una rotación de los fémures en rotación interna, la pelvis se puede encontrar en anteversión y también asociarse con coxa vara. En este caso, la prescripción de ejercicios se debe basar justamente en fortalecer los rotadores externos de cadera y flexibilizar aquellos músculos como es el glúteo mayor y extensores de rodilla. Veamos ahora en el caso de lo que es el valgo dinámico. Cuando hablamos de valgo dinámico, se hace referencia a una alteración específica en la alineación de los miembros inferiores que es notable, que se puede verificar, se observa durante el movimiento, que es diferente a un valgo de rodilla, del cual se puede observar a través de una evaluación de una postura estática, donde previo a una evaluación se pudo saber los diferentes ángulos, como hablamos previamente, o teniendo también como referencia lo que es el eje mecánico a nivel de miembros inferiores. Se hizo esa evaluación y se llegó a la conclusión de que hay un valgo, una rodilla en valgo. En este caso es diferente porque se produce justamente cuando hay movimientos. Esto significa también que eh, aunque hay algunas personas que obviamente pueden tener estas características simultáneamente. En este caso, el valgo dinámico se refiere exclusivamente al movimiento de aducción y rotación interna de la cadera que provoca que la rodilla en el movimiento vaya hacia adentro, como por ejemplo una sentadilla o un ejercicio este,
con salto y en la fase de aterrizaje, ¿sí? Se puede ver cómo la rodilla se orienta hacia adentro. Entonces, bueno, para poder corregir este valgo, se debe trabajar, obviamente, todo lo que se refiere al desequilibrio de la musculatura de los rotadores externos de la cadera, eh, y también los estabilizadores, como lo que es el glúteo medio. Bueno, en relación a lo que venía hablando previamente, eh, considero importante poder destacar este artículo, ¿no? Que, que lo que define es que, bueno, lo que destaca en realidad, ¿no? Es que las deficiencias que se dan en la fuerza proximal de la cadera o el control neuromuscular pueden conducir justamente a un valgo de rodillas, y las medidas de valgo dinámico de las extremidades inferiores han demostrado que se relacionan con un mayor riesgo de varias patologías de rodilla. Especialmente, por ejemplo, lo que es las lesiones de cruzado anterior, roturas de ligamento. Entonces, bueno, consideran la importancia de generar ejercicios centrados en la cadera, que bueno, que favorecen justamente al tratamiento de estas patologías de- de rodillas, ¿no? Entonces, bueno, yo también les voy a dejar este artículo para que ustedes puedan ver. De hecho, lo vamos a estar trabajando en el reducido, pero bueno, justamente es cómo a través del trabajo centrado en la cadera, cómo en cierta forma favorece el trabajo de la debilidad que se da a través de este valgo dinámico. Bueno. Bueno, cuando hablamos de genuvaro, como ya sabemos, esta condición se da cuando el ángulo femorotibial complementario es mayor a 175 grados. Visto desde el plano frontal, se produce lo que es un alejamiento de las estructuras anatómicas en relación a la línea media, y es decir, que las rodillas se alejan del eje medio del cuerpo y los pies tienden a juntarse. La distancia que separa la cara interna de ambas rodillas evidencia la magnitud del bar. En el genugaro de las extremidades inferiores se asemejan a una O, lo contrario a lo que veíamos en el genuvalgo, donde se asemejaban a una X. Y bueno, como pueden observar en esta figura, en la figura B, existe una gran compresión de la zona interna de la rodilla, lo que produce una hiperelongación de lo que es el ligamento colateral externo de la rodilla. Y bueno, que esto puede conllevar a una posible lesión del mismo. Lo mismo cuando hablamos también de un acortamiento a nivel del ligamento colateral interno de la rodilla, que puede también llegar a una lesión. ¿Tá? Y bueno, diferentes estudios han demostrado que el aumento de las tensiones mediales a nivel de la alineación en valo de rodilla puede provocar una degeneración acelerada de lo que es el cartílago, degeneración acelerada, perdón, del cartílago articular, siendo importante una estrategia adecuada para las personas con una mala alineación de rodilla. Entonces, bueno, en cuanto a la prescripción del ejercicio, si trabajamos, por ejemplo, con personas con estas características en las articulaciones, específicamente en las articulaciones de rodilla, se debe trabajar sobre el fortalecimiento de los aductores de cadera y flexibilizar los músculos iliosurales como el semitenderoso, semimembranoso y el bíceps crural. Bien, cuando hablamos también de genuvalo y genuvalgo, considero importante destacar
que estas características anatómicas son comunes en determinadas edades, ¿no? Entonces, bueno, en relación a esto, quiero destacar un estudio eh, realizado por Salenius y Banca en 1975, que bueno, que en su investigación estuvieron estudiando el curso natural de los ángulos de los miembros inferiores de 1480 niños, desde el nacimiento hasta los 13 años. Entonces, en esta gráfica, lo que se puede observar es que desde el nacimiento hasta aproximadamente antes del año, los 18 meses, eh, los niños tienen características de tener rodilla en posición vara, ¿tá? Y entre los 2 y los 4 años aproximadamente prevalece el genualgo, ¿sí? Podemos ir también viendo la figura acá del costado, que es bastante representativa también. Y, y que a partir de los 3 4 años empieza a disminuir esta angulación hasta de manera progresiva hasta estabilizarse, ¿no? Es decir, que el geno varo es fisiológico, perdón, que el geno varo es fisiológico al nacimiento y en el primer año de vida y comienza a corregirse espontáneamente pasándose a geno varo. Eh, Obviamente que cualquier alteración, ¿no? En las diferentes etapas de la vida eh, es patológica si, por ejemplo, no hay un cambio esperado frente a las edades, ¿no? Por ejemplo, sería muy llamativo que un niño de 8 años, donde se espera que ya tenga las rodillas orientadas más valgas, ¿no? Tenga rodillas varas, ¿no? Entonces, bueno, de eso también es importante poder observar. Otro de los términos cruciales e importantes que debemos comprender en relación a la posición de la rodilla es lo que se denomina genu recurvatum. Visualizando la rodilla lateralmente, podemos observar cómo ésta se dirige hacia atrás en relación con la línea media del cuerpo. El genu recurvatum se define como la hiperextensión de la rodilla más allá de los 180 grados o desde la posición cero de referencia en relación al plano sagital. En la mayoría de los casos, esta condición es bilateral, simétrica, de origen constitucional y carece de síntomas notorios. Y es esencial llevar a cabo una evaluación minuciosa para determinar qué músculos están generando la tensión que origina esta condición. Esta evaluación precisa es fundamental para poder prescribir el tipo de ejercicio adecuado, ya que la causa del geno recurvato puede ser, por ejemplo, un acortamiento a nivel del cuádriceps o hipertonía en los músculos isquiotibiales, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, mientras estamos enfocados, o sea, si bien estamos enfocados en una articulación específica, no debemos pasar por alto la importancia de lo que es un examen global, ya que la posición de la cadera puede tener un impacto significativo en lo que se refiere a la alineación de la rodilla. Lado, cuando hablamos de genu flexum, se refiere a una limitación, a una imposibilidad de poder extender la rodilla. Se puede ver a diferentes factores, como por ejemplo a debilidad de determinados músculos, traumatismos, dismetrías a nivel de los miembros inferiores o de la posición de la cadera. En este caso es importante poder fortalecer, prescribir ejercicios para fortalecer los músculos anterorsores de la pelvis y extensores de las rodillas y mejorar la flexibilidad a nivel de los isquiosurales. Bien, acá les dejo una imagen bastante representativa donde podemos visualizar de una vista lateral estas últimas condiciones relacionadas a la rodilla y vinculado también con la línea plomada que habíamos trabajado eh, previamente. Bien,
Bueno, finalmente les dejo acá las referencias bibliográficas que fueron consultadas para la presentación de alteraciones de rodilla y, y de cadera. ¿Verdad? Y bueno, un poquito de que si bien abordamos las características vinculadas a las alteraciones en ambas articulaciones, es importante saber y destacar que cuando queremos como prescribir y pensar ejercicios, pensando justamente en estas funciones, es importante enfocarse en una sola. ¿Tá? Que esto, bueno, después lo vamos a estar como abordando en los reducidos. Saludos y nos estamos viendo pronto.